Bienvenidos a todos a este seminario del Karma Desvelado. Para mí es una ilusión muy grande poder saludar tanto a las personas que están hoy en directo, porque no estoy emitiendo solo, sino también para todas las personas que en el tiempo y en espacio en el futuro van a poder recibir toda esta información. Lo que tiene importante este seminario es que intenta explicar sobre todo a todos los seres pensantes, a todos los seres con conocimiento del libre albedrío, la importancia de todas las fuerzas del universo que nos rigen y que cuando se desconocen generan algo de los que todo queremos huir, que es el sufrimiento. A lo largo de toda mi búsqueda de crecimiento personal, todas las personas vienen por unos u otros temas y siempre intentan preguntar lo mismo: ¿cómo puedo dejar de sufrir cómo puedo dejar de sufrir con la pareja, o por una cuestión económica, o por una cuestión de agotamiento físico, o por cualquier otra cuestión que, aunque dentro de sus mentes lo consideran que es el problema más importante, en realidad la raíz más importante es por qué sufren? ¿Qué es lo que regula que nosotros podamos sufrir y que podamos decidir con nuestra fuerza el dejar de sufrir, el hacer que las cosas fluyan, fluir con el propio universo y comprender por fin qué elementos son los que nos influyen en nuestra vida? Lo que vamos a hacer a lo largo de todas estas partes es, vamos a ir poquito a poco explicando todos los temas, pero os voy a leer todo lo que a mí me gustaría explicaros en estas 3 partes que van a componer el curso a distancia. Mirad, lo primero que vamos a hacer es: ¿qué es el karma? ¿Qué es su gran desconocida, su hermano, el dharma? El origen del karma desde el inicio. Vamos a poder explicar cuándo empezó todo y por qué nos influye desde ahora, tanto de las demás vidas como en las siguientes, en todas. Características principales. Y luego ya entramos en una dinámica de cómo se crea un karma, exactamente cómo empieza ese principio universal del que tanto vamos a hablar a hacer acto de presencia y cómo se manifiesta también en nuestras vidas. Pondremos muchos ejemplos, no preocuparos. También vamos a poder hablar de la función real que tiene el karma, y cuando digo real me refiero a que no tiene influencias de tipo religioso y de tipo credo, por lo que cualquier persona, sea del credo que sea de la cultura que sea, puede llegar a comprender qué es lo que rige en su vida, en las fuerzas del universo, y cómo poder liberarse de eso. Quizás la pregunta más difícil que vamos a poder intentar contestar es cómo liberarnos de eso, pero intentaré con todas mis fuerzas contestar a esa duda, que es la principal de todo el contenido del curso. Bueno, vamos a intentar responder cómo se manifiesta y se detecta el karma en la vida diaria, en nuestra vida, no en una teoría, en una filosofía, sino desde que uno se levanta por las mañanas hasta que se acuesta por las noches. ¿Qué ocurre y cómo se manifiesta un karma? Veréis que hay karmas a cientos y alrededor de todos los momentos de nuestra vida. Bueno, ¿cuándo y de qué modo se libera un karma? Como os decía, quizás la más importante de todas las preguntas. ¿Cómo influye el karma en nuestras vidas y en nuestro entorno? En nuestras parejas, en nuestros hijos, sobre todo en nuestro núcleo laboral, en fin. Diferencias entre devolver y crear un karma. Ya veréis cómo es un conocimiento fácil de comprender, pero un poco difícil de encajar, relacionado con nuestras vidas, con nuestro día a día, pues por la forma en que se manifiesta. Vamos a hablar de los portadores de las máscaras del karma. Muchos de las personas que nos ven seguramente o nos verán en el futuro, seguramente habrán leído también mi libro relacionado con este seminario, El Karma Desvelado, donde explico metafóricamente esto, y también explicaremos cosas más profundas y más ampliadas que pueden complementarse perfectamente con la lectura del libro. Vamos a hablar qué es la inmunidad cósmica, también la intromisión karmática, qué actitud se necesita para poder resolver, para poder liberar el karma, esquema
de la iluminación, es decir, por qué fases tenemos que pasar para dejar de encarnar, para dejar de venir tanto a la Tierra como en otros planetas y bajo otras formas. También vamos a hablar, una vez hayamos explicado con profundidad cómo nos afecta a nosotros, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro entorno, el concepto del karma, hablaremos de los tipos de karmas que hay, porque del que hablaremos es el karma entre personas, el karma entre seres de animales racionales, entre seres pensantes, pero también nosotros como seres con voluntad podemos influir en muchos tipos dimensionales de karmas y en muchas áreas diferentes de no solo nuestra existencia, sino de las dimensiones que existen con nosotros, y las nombraremos una a una con detalle. Y también cada cierto tiempo, tanto en esta primera parte del seminario como en las siguientes, haremos una pausa para poder hacer una interacción en directo de las dudas y las preguntas que hayan quedado y que yo no haya resuelto en esta interacción con nosotros. Vamos a ver, pues empezamos por ello, si os parece, ¿eh? Mira, ¿qué es el karma? Primero tenemos que empezar por hacer su definición en la palabra, porque hay muchas personas que utilizan, evidentemente por ignorancia o desconocimiento, una expresión errónea del concepto de karma. Karma se encontró por escrito por primera vez en los documentos en uno de los lenguajes más antiguos del hombre, fechados aproximadamente en el 2500 a.C. Fechado significa que han podido existir anteriormente, por supuesto, pero se utilizaban de boca a oreja, en un conocimiento entre los sabios y los discípulos. Hasta que llegó la escritura o el intento del lenguaje por escrito, uno de los idiomas más utilizados en la antigüedad era conocido como el sánscrito. En este idioma, el sánscrito, podríamos definir el origen de la palabra karma, aunque esta, como ya hablaremos cuando termine todo esto, es tan antigua como el propio universo. Karma es una palabra bisílaba proveniente del sánscrito y que puede definirse en dos partes. Kar, que significaría mal, malo, y ma, que podríamos definir como camino, voluntad. Karma, mal camino, mala voluntad. Es muy importante que comprendamos por qué empiezo por lo más simple, porque las personas utilizan expresiones como yo tengo dinero por mi buen karma, o realmente tengo parejas gracias a mi buen karma. El karma no es bueno, siempre es un mal camino, el uso de la mala voluntad. Por lo tanto, están definiéndolo o confundiéndolo con su hermano, que podría definirse como el dharma. Dar sería lo contrario a kar, dar, buen, bueno. Ma, camino, voluntad. Dharma, el buen camino, la buena voluntad. Por lo que no podremos utilizarlo a la inversa. No existe el mal dharma, así como no existe el buen karma. Son dos caras de una misma moneda. Está el karma, el mal camino, la mala voluntad, y el dharma, el buen camino, nuestra misión, para lo que hemos venido, la buena voluntad. Como veis, no es buen mal detrás de la palabra, sino que el karma siempre es karma, a secas, un mal camino, una desviación de nuestro camino, nuestra evolución personal. Hablaremos y tocaremos todo esto y sabremos por qué. Y luego está el dharma, que sería una definición como de nuestro propósito, la razón por la cual hemos venido, y sería el seguimiento de nuestro camino sin entrometernos, sin alterar el camino de otro, que si se hiciera eso, inculcaríamos en un karma. Bien, utilizada esta definición de la palabra, podemos continuar con su significado. ¿Por qué es tan importante? El karma se le puede definir como uno de los 7 principios universales que rigen el universo. Es uno de 7, no está solo. Hay más, ahora os los voy a enseñar y lo aprenderemos todo en profundidad, poco a poco. La función del karma se basa en la comprensión,
del por qué nos hacemos daño unos a otros, utilizando la voluntad, lo que conocemos como la alteración del libre albedrío, el uso del libre albedrío. A diferencia del resto, el karma es el único principio universal de los 7 que garantiza la iluminación. Ese es un condicionante tan importante que tenemos que imaginarnos a 7 socios, y esos 7 socios constituyen una empresa. El karma, al ser el único que garantiza el éxito del alma, el éxito de no necesitar reencarnar más, tiene el 70% de las acciones de la empresa, lo que significa que no solo tiene más poder que los otros 6 juntos, sino que puede llegar a anularlos. El modo en que el karma se manifiesta en nuestras vidas es a través del sufrimiento. Y eso hace el karma lo más hermoso que le puede suceder al espíritu, porque lo más hermoso del espíritu significaría no necesitar reencarnar más, no necesitar seguir en su cadena de reencarnaciones para lograr la pureza, lograr la iluminación. Sin embargo, aunque el karma es lo más hermoso que le puede suceder al espíritu, es lo peor que le puede suceder al ego, a esa personalidad temporal nuestra, a esa identidad que somos mientras inhalamos y exhalamos en nuestras vidas. Lo que significa que como en el ego lo único que quiere es vivir bien, tener calidad de vida, solo quiere salud, dinero y amor. Es decir, vivir, porque solo vive una vez. El ego es nuestra parte mortal. Sin embargo, nuestra parte espiritual es nuestra parte inmortal y viene, en pocas palabras, a intentar deshacerse del ego, no necesitar encarnar más y poder seguir evolucionando en planos más elevados de conciencia, en planos espirituales de una vibración, de una velocidad vibratoria mayor. ¿Qué ocurre? Que aunque el karma garantiza la iluminación del espíritu, encajarlo en el reino humano, sobre todo cuando hablemos de ejemplos y de prácticas, no tanto de cuando se crea, sino de cuando se está manifestando en nuestras vidas, es algo muy amargo de beber, es algo muy difícil de encajar, no de comprender, pero sobre todo cuando tenemos un huracán encima llamado karma, el que te digan que después de eso va a salir el sol y que todo ese huracán viene para una iluminación y para un bien, es bastante difícil de encajar, sobre todo en los momentos en que lo estamos pasando mal, en que hay un karma activo. Enseñanzas como estas son muy válidas antes de un karma y después de él, porque en definitiva se comprende de verdad la profundidad de este maravilloso principio universal. Y digo maravilloso porque cuando terminen estas enseñanzas van a ver cómo lo aman igual o más que yo. Pues bien, el karma es uno de los 7 principios universales, viene a garantizar la iluminación a diferencia de los demás y tiene el poder de poderlos anular. Ese es el significado de la palabra karma. El sufrimiento es el modo en que lo manifiesta, por lo tanto, algo inocuo para el espíritu porque no sufre, pero algo tremendamente impactante para nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra identidad temporal como seres humanos. Mirad, como no quiero dejar un principio universal sin explicar en relación a los demás, os he preparado un esquema para que podamos ver los otros 7 principios universales y explicar un ejemplo en relación a él. El karma, como hemos dicho, se encuentra en la parte central, es el ADN del universo, prácticamente es lo que constituye el por qué volvemos a la Tierra, el por qué volvemos a nacer, por qué volvemos a reencarnar y así sucesivamente hasta que eliminamos todos los karmas. Ausencia de karma, dharma. Encontramos nuestro camino. Podemos aprender de 2 maneras, a través del dharma y sobre todo, y en una mayor garantía de aprendizaje, a través del karma. Como ya he dicho, 2 caminos, 2 caras de una misma moneda. ¿Qué moneda? La evolución, la espiritualidad, la realización del ser. Bueno, aquí podemos ver en este esquema
donde tenemos el primer principio llamado el principio de afinidad, el principio del dar, el principio de facilidad, uno también del que podemos hablar y hablaremos en el futuro, muchos de ellos con profundidad, el principio de atracción, uno de los más complicados, que no es el karma, es el principio del desapego, y por último, y cómo no, su hermano, su cara opuesta, el principio del dharma. Por poneros un ejemplo, el karma es capaz de anular, por ejemplo, el principio de atracción. Podemos definir el principio de atracción como el poder que tienen los seres de proyectar en su plano mental una realidad. Cuando nosotros en nuestro cerebro, en nuestra mente, proyectamos un holograma de ilusión, un holograma al que alimentamos con una alta vibración, el universo tiende a proyectarlo y hacerlo realidad en el plano material. Aunque se ha explicado de forma muy banal, el principio de atracción no solo puede utilizarse para pedir un coche, o conseguir una taza de té, o un ascenso en una empresa. También puede conocerse y conseguirse para lograr sabiduría, para lograr paz, para lograr amor, no solo de pareja, sino del sentimiento de amor. Y todo esto no se consigue, por poner un ejemplo, si hay un principio de karma activo. Si alguien pide un coche y el principio de karma y todos sus demás compañeros están de acuerdo, el principio de atracción lo único que hará es manifestarnos un coche en nuestra vida. Sin embargo, cuando utilicemos cualquiera de los 6 principios universales al alcance de cualquier persona y que debe funcionar porque es un principio universal y no funcione, el 70% de la respuesta es que hay un karma activo o el karma está detrás. El otro 30% es simplemente que no se comprende el principio universal o no se está trabajando correctamente con él. Por lo que cualquiera de los otros 6 relacionados con el karma, cuando uno empiece a preguntarse ¿por qué no me funciona el principio de dar? ¿O por qué no me funciona el principio de desapego? ¿O por qué no me funciona? El 70% de las veces, 7 de cada 10, significa que el karma está detrás de esa anulación del principio universal. Bien, continuamos. Hay una definición errónea que ahora os voy a explicar esquematizada y que tiene que ver con cómo definimos realmente el concepto de karma. Según muchas lecturas o muchos libros, el concepto de karma es explicado como el principio de acción y reacción. También es conocido de forma metafísica como el principio de causa y efecto. Y el que a mí me gusta, y el tercero lo he escrito yo, pero repito, es de una definición errónea, podría definirse como una decisión que genera consecuencias. Sin embargo, todas estas 3 definiciones son erróneas cuando compartimos la verdadera función del karma en relación al universo. Voy a poner el ejemplo del primero, el concepto de acción o reacción. Se ha confundido el concepto de karma con el concepto de la tercera ley de Newton, que establece que por cada acción se genera una reacción, una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Es decir, alguien genera o emite una fuerza al otro y el otro genera una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto hacia la otra persona. Sin embargo, esto estamos hablando en un principio físico, es decir, entre dos cuerpos tangibles, entre un punto A y un punto B. Por lo que el karma, en realidad, no es un concepto de acción-reacción. Hay algo más, y es mucho más complejo. Un ejemplo de acción: yo grito a una persona y la trato mal, y puede haber una reacción, y es que esa persona me grite, o se enfade conmigo, o se moleste. Ninguna de las dos cosas tiene que ver con el karma. Otro principio de acción es que yo intente quitarle el puesto de trabajo a otra persona, esta persona se entere e intente hacer lo mismo conmigo. Esas luchas de poderes en las empresas. Sin embargo, eso sería una acción y por lo tanto una reacción. A veces lógica, a veces ilógica, pero casi siempre, aunque la fuerza que se genere es muy parecida,
enfado por enfado, a veces gratitud por gratitud, no siempre se cumple ese principio en relación a las auras, a los campos energéticos de las personas. Todos sabemos que a veces ayudamos a las personas y no recibimos gratitud, recibimos pues marginación o incomprensión, o incluso en el momento en que alguien nos pide ayuda y le ayudamos, no recibimos lo mismo cuando somos nosotros los que necesitamos esa ayuda. Por lo que no deberíamos confundir los principios de la física con los principios de la espiritualidad. En realidad, el karma tiene un tercer elemento, un tercer componente en esta historia. La acción y reacción, la causa y el efecto, que aunque es cierto que podemos aplicarlo en la vida, toda causa genera un efecto. Y es cierto que todo efecto genera una causa. Pero aún así, aunque pudiéramos comprender las causas de por qué la gente hace lo que hace, o los efectos que han tenido sobre nosotros lo que la gente ha hecho, sigue sin tener que ver en relación al karma. Y es obvio que todo lo que genera decisiones genera consecuencias. Pero eso en nuestro trabajo, en nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras amistades e incluso con las decisiones que tomamos de forma mecánica, de forma inconsciente, que tampoco tienen que ver con el karma. La definición errónea sería estas tres. La definición correcta es un tercer elemento. Es cierto que sin acción y reacción no puede crearse el karma, pero el karma es un tercer componente. Es acción, reacción, repercusión. Ese es el elemento clave para empezar a comprender cómo funciona este principio universal sobre nosotros y también sobre los demás. Cuando alguien grita y trata mal a otra persona, eso genera unas repercusiones dobles. La primera, sobre a las personas, evidentemente, a la que yo he tirado toda esa energía, pero también genera repercusiones sobre mí. No solo repercusiones de salud, no solo repercusiones energéticas, no solo repercusiones psicológicas, sino también repercusiones emocionales, personales, sociales, químicas, incluso de enfermedades y de somatizaciones. Toda esa repercusión no es solamente una reacción a lo que le has hecho a otro, sería más bien la repercusión que cae sobre ti. Si una persona reacciona mal a tus acciones y te grita igual, te trata mal y también hace lo mismo que tú recibirás una reacción parecida a la tú emitida por ti en dirección contraria. Sin embargo, el karma también almacenará la repercusión de lo que ha hecho esa persona hacia sí misma y hacia los demás. Por lo tanto, es acción, reacción, repercusión sobre las dos personas. 2 sobre 8 sobre 10, pero siempre sobre dos objetos para que pueda entenderse de forma más simple y de forma más sencilla. ¿Cuál es el origen del karma? ¿Cómo empieza todo? Tenemos que imaginarnos en un lugar de luz donde estamos, para unos el cielo, para otros en una nave espacial, para otros entre las estrellas del universo, no importa. Visualicen por un momento que estamos en un lugar más allá del tiempo y del espacio. Y antes de bajar en este planeta o a cualquier otro, tenemos que firmar un contrato. Un contrato que en el 95% de las personas es el mismo contrato. Una página por delante y una página por detrás. Y lo firmamos el 95% de la humanidad. Y solo hay un 5% que firman un contrato especial. Un contrato llamado avatar, que en sánscrito significa el que desciende a voluntad, el que baja porque quiere, el que baja inmaculado de karma, sin karma. Por lo tanto, el 95% de nosotros vamos a intentar comprender qué contrato firmamos y el otro 5%, estamos hablando actualmente de unos 8.000 millones de seres humanos, el 5% son más de 1, y más de 2, y más de 100. Estamos hablando de miles de personas a lo largo del mundo que tienen un contrato especial, que vienen con una labor concreta.
¿Cuál es el origen del karma? El origen del karma se establece en el momento en que nosotros tenemos que firmar ese contrato. Sin ese contrato no se nos asignaría una materia, no se nos haría descender a un plano más allá de lo sutil para poder evolucionar. ¿Y qué contrato es ese? Cada uno de nosotros intenta firmar solo cuando lee la primera página, pero tenemos que tener en cuenta de que tanto la página por delante tiene una página por detrás. Y dice así, como veis, parece ser aparentemente un contrato muy sencillo, muy simple, y que explicado desde nuestra niñez y comprendido desde el inicio de nuestro crecimiento, aplicado, podría llegar a cambiar el mundo para siempre, aunque tenga que ver y sumar con todas las demás vidas hasta hoy. Y nuestro contrato universal dice así: tendrás libertad absoluta de pensamiento, palabra y acción, otorgándote el libre albedrío, es decir, la fuerza de voluntad, la voluntad. Y aquí es cuando una persona, siendo espíritu, ya quiere bajar y ya quiere firmar muy rápido, porque se le da la absoluta libertad para hacer lo que quiera. Os repito, la absoluta libertad para pensar, decir o hacer lo que quiera. Pero, y siempre hay un pero en un contrato, dice así la segunda hoja de nuestro contrato universal: pero por cada pensamiento, palabra y acción que realices, crearás una repercusión a la que tendrás que hacer frente sí o sí, sin excepciones. Si cuando bajamos a la Tierra nosotros nos quedáramos con solo la primera parte del contrato, una persona puede bajar y decir: yo no entiendo muchas de estas cosas, pero me ha quedado clara solo una en concreto. Y es que soy libre de pensar, de decir y de hacer lo que me dé la gana. Cierto, pero lo que hemos olvidado por un instante desde el inicio de los tiempos es que los demás han firmado el mismo contrato que tú. En el momento en que tu libertad de pensamiento, de palabra y de acción coarte, dañe, limite, destruya, manipule la libertad de otros, se activa un principio de karma. Algo así como un notario, algo así como un abogado del universo. Has hecho una violación de un contrato, porque aunque tú tengas libertad para pensar, decir o hacer lo que tú quieras, los demás también. Cuando tu libertad limite, coarta, dañe la libertad de otro, se activará una violación de contrato y por tanto se activará el principio universal del karma. Es tan fácil como intentar recordar nuestro contrato universal. De todos los tres poderes que se nos ha entregado del universo, el pensamiento, la palabra y la acción, es muy importante hacer hincapié en uno. Y es que el pensamiento, aunque las tres poderes en realidad nos pertenezcan, el pensamiento es nuestro y de aquí no sale. Uno puede tener un mal día y puede maldecir y decir de todo y estar muy enfadado. Claro, cierto que tendrá una acción y una reacción. Claro que tendrá una causa, pero eso generará efectos. Lo que ocurre es que el pensamiento es nuestro. Mientras no lo verbalicemos o no lo ejecutemos, en realidad el pensamiento nace aquí y cuando tengamos un cambio de actitud, un poco de meditación, un paseo por la naturaleza o venga alguien y nos rompa esa energía, el pensamiento cambiará y se quedará disipado como el aire que empieza a liberarse de forma fresca cuando uno abre una ventana. Estoy intentando hacer esta expresión para que las personas a partir de este conocimiento no vayan por las calles pensando: ¡ay! Estoy teniendo un mal pensamiento, ¡uy! ¡Hay otro! ¡Uy! Y sustituyan los miedos que durante miles de años han tenido a los dioses
tanto los dioses griegos como los dioses egipcios, como los dioses monoteístas, cristianos, budistas, y sustituyan ese temor por tener el temor al karma. En absoluto, el principio universal del karma es un motivo para tener miedo. Es un principio regulador que lo único que hace es garantizar que al final el ser de luz, no el ser humano, el ser de luz comprenda el poder de su libre albedrío y no interfiera, no dañe el libre albedrío de los demás. Es decir, el famoso vive y deja vivir, o ayuda cuando realmente sea del corazón, cuando realmente lo sientas, porque eso será un camino, un acto, un pensamiento, una palabra de dharma, pero no un pensamiento de karma, de mal camino, de mala voluntad. Entonces, a partir de ahora, es muy fácil comprender que si el pensamiento es libre, lo único que tenemos que evitar para que no nos dañe y para que no nos afecte solo en repercusión a nosotros es no convertirlo en un hábito. Uno puede estar triste, pero no puede estar triste durante semanas, durante meses, porque eso lo convierte en un hábito, le afecta a niveles energéticos y acaba bloqueando y somatizando una enfermedad o cualquier cosa que puede empezar con una tontería y desencadenar en algo muy grave. Alguien puede tener un día de enfado, dos, es bueno expresar los sentimientos, sean de la dualidad que sean, pero cuando esta manera de comunicarse, de liberar el fuego, se convierta en un hábito, el mismo fuego nos funde, nos destruye, nos bloquea a nosotros mismos. Por lo tanto, no debemos confundir el karma con el retener los sentimientos, con no decir nada y con intentar tener miedo al qué voy a decir por las repercusiones que eso va a generar. Porque lo único que nos hacemos no solo es daño a nosotros mismos, sino incomunicarnos, cerrarnos y no fluir con los principios universales. Mientras no se convierta en decir no de forma sistemática, en pensar mal de los demás de forma sistemática, en hablar mal de forma sistemática o en hacer actos todos los días que perjudiquen a los demás, el momento en que solo piensen, pero no verbalicen, no ejecuten, el karma quedará ciertamente limitado. Tendrás libertad absoluta de pensamiento, palabra y acción. Significa que en la Tierra puedes hacer lo que quieras, sin moralidad. Pues no sé si esto está bien, no sé si esto está mal. Yo hice esto, pero todos tenemos un nivel de conciencia que sabemos perfectamente si lo que vamos a decir va a hacer daño o no. Si lo que estamos pensando es algo nocivo o algo beneficioso. Lo sabemos porque dentro de nuestro ser tenemos esa voz interna, esa conciencia que nos indica si los caminos están llenos de luces o si estamos caminando por callejones de sombras. Desde un niño pequeño hasta el más pequeñito de los mamíferos y los animales tienen conocimiento de todo lo que hacen para beneficiar o de lo que están haciendo para dañar a otros. Con esto quiero decir que cualquier acto, aunque pueda delimitarse como asesinato o como daño a otro o como una agresión, en unas ocasiones puede determinarse un karma y en otros no. Y eso es lo que vamos a tener que comprender, a diferencia de que puedo decir, pensar y hacer lo que quiera, pero todo generará no solo unas consecuencias, sino también unas repercusiones. Y el problema es que las dos últimas las desconocemos por completo. El ser humano no solo no sabe las decisiones que toma, muchas veces cree que son las correctas y así debería ser. Pero lo que desconoce por completo son las consecuencias que pueden llegar a tener esas decisiones y las repercusiones que éstas van a tener. Y con el paso de nuestra evolución, con el paso de los años, con el paso de nuestras vidas, logramos aprender hasta dónde alcanza nuestro poder. Bien, cuando tu libertad coarte, dañe, limita, destruye y manipule, lo que significa que un karma puede generarse a cientos en un solo día. Las personas dicen que son mentiras piadosas, bueno, fueron actos de precaución, bueno, es que yo le dije esto para defenderme, sí, pero sin embargo tú sabes que para defenderte atacas. Y que otras personas a veces, para atacar, intentan defenderse porque también se sienten atacadas. Y todo esto va entramando una enorme alfombra
que hace que el karma se líe cada vez más y que este principio universal llegue a tal distancia en el espacio y en el tiempo que aun cuando comprendemos toda esta sabiduría nos es difícil encajarla. Es cierto que se reducirá en un 80%. El conocimiento es un poder y eso nos dará ventajas sobre millones de seres humanos que desconocen lo que les está influyendo en su vida a nivel universal. Pero nadie, por mucho conocimiento que tenga, está exento del séptimo y el más poderoso de los principios universales, el concepto del karma. Vamos a ello. Antes de intentar hablar de ejemplos y de intentar hacer preguntas, voy a intentar, con la ventaja de la experiencia de los años y de todo lo que han preguntado mis alumnos tanto en las aulas presenciales como a lo largo de mi vida, que me han preguntado sobre el karma, vamos a intentar despejar muchas dudas que tienen las personas y así reduciremos el volumen de preguntas, porque esto está siendo una tormenta de información y genera que muchas veces las personas se aceleren a preguntar cientos de cosas. ¿Cuáles son las características principales del karma? Primera de las características, el karma tiene una cosa mala entre muchas otras buenas, y es que no caduca nunca. El karma, si no es liberado, si es creado en esta vida, pero no es liberado en esta vida, perdura de reencarnación en reencarnación. Luego intentaremos liberar esas preguntas de malentender del karma, que dicen así como, si yo no me acuerdo del daño que he hecho en otras vidas, ¿por qué tengo que sufrir ahora? Evidentemente eso es de un desconocimiento de cómo funciona el principio universal. El principio universal simplemente no caduca. Los principios universales, aunque nosotros vayamos y pasemos de un cuerpo a otro, de un planeta a otro, o de una dimensión a otra, los principios universales, siguen rigiendo el universo entero. Principios, elementos activos, universales en todo el universo. Por lo tanto, en nosotros, en la galaxia de al lado y en la galaxia de enfrente. Son principios que rigen cualquiera, tanto de los seres, sobre todo pensantes, nosotros, los seres humanos, como cualquier ser con capacidad de voluntad que pueda vivir, se llame como se llame, en otros planetas o en otros planos de realidad, siempre y cuando esté dotado de su libre albedrío, de su fuerza de la voluntad. Característica principal, una de las malas entre muchas buenas, es que no caduca, perdura de nuestra reencarnación a la siguiente reencarnación. Otra característica del karma es que este no se hereda entre personas. Esto es algo que muchas veces me han preguntado y que es muy importante que entendamos el primer punto. El karma es intransferible. Si en el primer punto hemos dicho que no caduca porque viene con nosotros de reencarnación en reencarnación, si viene con nosotros no puede ser transferido a otro. Es decir, un karma creado por uno de tus progenitores, por tu padre, no puedes heredar los karmas de tu padre. Tu padre los heredará en su siguiente reencarnación. Para ser liberados, es muy importante comprender esa diferencia. De la misma manera que todos tus karmas no serán transferidos bajo ningún concepto ni a tus hijos ni a tus nietos. No es porque tengan la culpa ni porque no sean responsables de ello, sino porque el karma se vincula al alma, no a la persona. Al alma, no al ego. Por lo tanto, si yo me voy en este plano con 20 karmas sin resolver, en la siguiente vida tendré los que me quedaron en todas las demás existencias, más 20. Si en la siguiente vida vengo a devolver X, vengo a liberar 10 y devuelvo de esos 10, 3, pero en realidad genero 30 más, pues tendré los 7 que me quedaron más 30, 37 y suma y sigue. No heredarán nuestros hijos esos karmas de la misma manera que ninguno de nuestros seres, tanto queridos como no queridos, tanto familiares como no de lazo de sangre, no pueden hacerse cargo de nuestros karmas. Por lo que expresiones como yo liberé el karma de aquella ser, o yo me hice cargo del karma de, o yo me hice cargo, eso es intransferible. Y ahí tenemos la historia religiosa
del camino del Calvario de Jesús. Cuando intentaba de alguna manera venir para liberar el sufrimiento del mundo, fue el que más acabó sufriendo, porque no puede liberar el sufrimiento ajeno, solo puede liberarse del propio. Por lo tanto, el karma no caduca, este se transfiere de reencarnación en reencarnación, de nuestra alma a la siguiente alma, pero no lo heredan ninguno de nuestros seres, ni hay modo de transferir o compartir los karmas como si fueran cromos. Cada uno llevará su cruz, cada uno se crucificará con ellos y cada uno resucitará de todos sus karmas cuando sean liberados. Bueno, otras ventajas que también tenemos que comprender, pues para que no nos tomen el pelo y para no gastar más dinero o para no meternos en situaciones que realmente no nos ayuden en nada, es que el karma no puede eliminarse hasta que no es comprendido. No puede eliminarse, no puede despegarse de nuestra alma hasta que no es liberado. Eso significaría de alguna manera que no valen los rituales, que no existen jabones quitakarmas, que no existe solamente el uso de los decretos, las oraciones, los rezos o el simple hecho de pedir perdón. No solo el hecho es un elemento muy importante, pero no es suficiente. No existen terapias concretas, ni técnicas milagrosas, ni absolutamente nada que pueda quitarte karmas de encima. Cuando comprendamos la verdadera función que tiene este maravilloso principio universal, veréis que este tercer punto es simplemente absurdo y que connota un desconocimiento y una ignorancia sublime en relación a la función de los principios universales. Bueno, el karma no puede utilizarse como venganza, por lo que cuando alguien devuelve con el tercer ley de Newton el daño que le ha hecho a otro, está generando karma también, a su vez para sí mismo. Si alguien te quema tu coche, pues por envidias o por intentar tomar represalias contra ti, genera una acción, genera una repercusión contigo, con el dueño del coche, con la ley y con todo lo que le ampare en ese momento, pero generan una repercusión que desconocerá por completo y que acabará viviendo en primera persona. Por lo tanto, ni jabones, ni rituales, ni nada podrá quitarle de esas consecuencias y de esas repercusiones hasta que no comprenda el por qué ha hecho lo que ha hecho. Si ese vecino o ese amigo o ese sujeto al que se le ha quemado el coche va y quema el coche del primero, hay una acción diferente, hay una reacción diferente y habrá una repercusión nueva para la persona. Por lo tanto, no puede devolverse. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Bueno, cositas bonitas que tendríamos que hablar del concepto de karma. Y es que una vez el karma que intentamos liberar se resuelve, se incorpora la enseñanza que esconde en nuestro alma, el karma y el sufrimiento que causa desaparecerán inmediatamente. Bueno, no todo parecía malo. He puesto un asterisco, como veis, en esta exposición, porque quiero contaros que siempre hay peros. Hay distintos tipos de karma y distintos desvíos para que el karma sea manifestado en nuestras vidas. Y por lo tanto, aquí he tenido que poner un condicionante. Pero tenemos que comprender, una vez un karma que está activo en nuestras vidas se libera e incorpora en nuestro espíritu aquello que teníamos que aprender, aquello que realmente hizo que nuestro camino se introdujera en el camino de otro, entrando en un mal camino, en un karma. Cuando nos retiramos de ese camino y comprendemos por dónde no teníamos que haber caminado, el sufrimiento, el karma, la energía que vincula como una cadena a nuestro pie, se desintegra de forma inmediata. E inmediata significa que si a las 11 hemos liberado un karma, a las 11:01 ya no existe. No necesitamos desencarnar, ni necesitamos esperar a volver a nacer, ni necesitamos esperar a abandonar nuestra materia física, ni que pase nada de nuestra vida actual para que el karma deje para siempre y por siempre de actuar. Bueno, evidentemente,
si no se cumple ninguno de los puntos, cuando la gente cree pues que caduca y ya caducará solo, o cuando la gente cree que, bueno, puede pagar a alguien para que herede sus karmas porque es más fuerte o porque se ve más libre o porque alguien se cree pues un liberador, un redentor de otros, pues realmente aquel que va de redentor acabará crucificado. Y por muchos rituales que la gente intente vender, por muchos jabones, por muchos rituales en templos sagrados o en lugares místicos, nuestro karma es tan importante para nuestra evolución, garantiza la iluminación por encima de los 7 otros principios, que cualquiera de las cosas que intentemos gastar con dinero, pagar con dinero o incluso intentar dañarnos o fustigarnos a nosotros mismos con el fin de buscar un propio perdón de un ser divino, no funcionará para el concepto de karma. El propio karma es la justicia y el justiciero en todo nuestro proceso evolutivo. Hay más cosas relacionadas con las características del karma. ¿Por qué os he puesto antes en la plantilla anterior un asterisco? Cuando hemos puesto, una vez resuelto y se incorpora la enseñanza, el karma y el sufrimiento desaparecen inmediatamente. Sí, pero hay siempre un pero. Dentro de la derivación del sánscrito, puede escribirse o podría pronunciarse la palabra karma de dos formas. Cuando alguien vive un proceso karmático, podría definirse como el karma estándar, es decir, el que tenemos la mayoría de seres humanos, pero más difícil de gestionar desde un punto de vista humano que el del segundo tipo, que ahora os nombraré. El proceso karmático se trata de las enseñanzas en forma de sufrimiento que aparecen a lo largo de nuestra vida y que pueden llegar a repetirse desde distintos lugares, distintos tiempos y distintas personas. Es decir, un proceso karmático son aquellos golpes que nos va dando la vida conforme nosotros vivimos. Y cuando digo distintos lugares, pues puede ser en distintos países, no puedes huir de ese proceso. Bueno, pues yo viví un proceso de mucho sufrimiento y cogí una maleta y me fui a otro país. No importa, el karma puede trascender el tiempo y el espacio. Bueno, pues yo creo que ya lo superé de eso hace muchos años y de momento no he vuelto a saber nada. Bueno, lo que no se aprende se repite. Y hay personas que dicen, bueno, no, yo ya me alejo de forma matemática y estadística, me alejo de todas las personas o situaciones que intentan hacerme sufrir. Yo no quiero ningún tipo de sufrimiento en mi vida y yo a todo lo que hay sufrimiento digo no y pongo una barrera y salgo. Ya, pero el karma se repetirá en distintas personas, en distintos lugares geográficos, y en distintos espacios de tiempo, a los 20 años, a los 13, a los 50, a los 90 o incluso 2 horas antes de cruzar al otro lado. Por lo que el karmático podría ser uno de los más difíciles de gestionar. ¿En qué aspecto? Pues porque no lo traemos, nos lo encontramos. Algo así como un obstáculo marcado como una chincheta en un mapa, donde en lugar de haber una carretera hay un reloj. Y cuando en determinado tiempo y en determinado espacio nos topamos con esa chincheta, pues nos encontramos un problema. La reacción humana más lógica al miedo, al sufrimiento y al no querer sufrir es la huida o la inmadurez, el no querer hacerse cargo de ese sufrimiento que le envía el universo con el fin de evolucionar, no con el fin de disfrutar de ello. Es muy importante que comprendamos que no hay nada ni nadie allí arriba que disfrute enviándote una enfermedad, o que disfrute quitándote de tu camino a un ser querido, o que disfrute intentando maltratarte en una situación laboral. Todas las cosas que vivimos en nuestra vida son bien hechas para el universo si realmente aprendemos la lección que hay detrás. Para el universo no existen los errores. No existe absolutamente nada que pueda convertirse o definirse como un accidente o una persona que simplemente nos hace daño por una razón que desconocemos. Todo tiene su causa, todo tiene su efecto, todo tiene su acción y todo tiene su reacción. Pero nosotros lo que nos
realmente importa es comprender las repercusiones y liberarlas. No solo para dejar de crear karmas de una vez por todas. Como si fuera la hacienda, no podemos hacer suma y sigue. Simplemente tenemos que resta y sigue, para que cuando eso quede a cero y los karmas queden a cero, en realidad ausencia de karma, dharma. Es muy importante comprender que creamos en la fuerza superior en la que creamos, no disfruta enviando daño, no disfruta enviando cosas bonitas ni cosas feas, no es más que el modo que tiene de manifestarse la energía para que el alma, para que nuestro espíritu evolucione. Algo así como que para el universo el fin sí justifica los medios. Y cuando antes lo podamos comprender, antes podremos decidir aprender a través del Dharma. No todo tiene por qué aprenderse a través de golpes, a través de hostias que nos dé la vida, a través de enseñanzas que tengan que entrar escritas en pluma y sangre. También puede aprenderse desde un camino de Dharma, desde un camino de apertura, desde un camino de maestría, desde un camino de enseñanza, de humildad. Podemos aprender lo mismo sin tener que recibir golpes. En nuestras manos, al final, está el poder aprender desde la luz o aprender desde las tinieblas. Sin embargo, una vez creado un karma, la enseñanza debe manifestarse proporcional a la magnitud del daño que hemos creado. Si hacemos daño a otros, no nos puede dar el universo un regalo que parezca aparentemente por haber hecho ese daño. Y si sucede, hablaremos de por qué. Una vez comprendamos que el universo es algo así como un enchufe, que no tiene una moralidad humana como la nuestra, que no lo comprendemos ni podemos interpretarlo desde una limitación finita de nuestra conciencia, algo que es infinito a la conciencia del alma, entonces comprenderemos que es algo así como un enchufe. Podemos enchufar un aparato que salve vidas o podemos enchufar aparatos que las quiten, pero la energía es lo que nosotros hacemos con ella. El karma es un principio superior a todo eso. Es una labor increíble que gestiona entre el universo y nuestro espíritu para poder evolucionar. Si seguimos con las características, hay otra de las ramas del karma. En una derivación del sánscrito se llegaron a encontrar variaciones del karmático para referirse a un proceso kármico. Se le define kármico a los karmas que ya vienen incorporados al ser humano desde el nacimiento. Es decir, cualquier discapacidad, cualquier autismo, síndrome de Down, nacer con ceguera, con sordera, con mudez, con alguna limitación de tipo mental, de tipo psíquica, de tipo física. Este tipo de karmas son los que poseen la función no solo de enseñarte a ti, sino la función de influir sobre un mayor número de personas y sobre tu entorno. Es decir, un mensaje más para ti, para tu familia, para la sociedad, para el mundo, con el único fin de hacer un cambio de conciencia. ¿Por qué había puesto un asterisco en el esquema anterior? Pues porque evidentemente, aunque este karma se resuelva en esta vida, prácticamente no se libera. Es decir, puedes dejar de sufrir y comprender que uno es autista y ya está, o que uno tiene síndrome de Down y poder vivir feliz bajo ese estado, aunque el problema lo tendrá más la sociedad y quien le envuelve que el verdadero portador de ese karma que ya liberó a nivel personal, pero claro, queda liberarlo a nivel colectivo. Evidentemente alguien que tiene ceguera y libera su karma no ve de un día para otro. Eso solamente es reservado para libros religiosos y de credo, para quien se lo pueda creer. Aunque sí puede aparecer un avance en la ciencia y que esa ceguera disminuya, o que haya un alimento o una medicación o una solución para que todo eso pueda cambiar, o que una persona que simplemente tiene impedido su comunicación sea capaz de comunicarse o encontrar una vía de liberación para que el sufrimiento sea neutro, nulo. Pero evidentemente, a diferencia del karmático, el karma karmático, cuando se libera, el sufrimiento y el karma desaparecen de forma inmediata. En el kármico puede desaparecer el sufrimiento, pero el proceso vivido, tal y como en los ejemplos que os he puesto,
evidentemente de forma milagrosa no van a desaparecer. Sí serán liberados un momento en el que abandonemos nuestra materia física, sí que abandonemos y volvamos a encarnar. No tenemos por qué tener absolutamente ninguna de esas limitaciones, o podemos tener otras de tipo kármico. Un ejemplo de por qué es peor karmático que kármico. Porque aunque nos parezca mentira, es peor quedarse ciego que nacer ciego. Incluso es mucho más complejo para nuestro proceso humano y nuestro proceso mental, muchísimo más difícil quedarse en una silla de ruedas postrado después de 30 o 40 años caminando que aquel que ya nace impedido de caminar. Porque aunque realmente desearía caminar como los demás, no tiene una sensación de haber intentado recuperar algo que ha perdido. De la misma manera que un ciego no echa de menos ver, simplemente porque no sabe lo que es en el concepto expandido de la palabra. Por lo tanto, karmático es algo que viene en nuestras vidas y que nos encontramos y que nos cae como un jarrón y como un hacha en nuestras vidas de un momento a otro, y kármico es algo con el que ya nos da tiempo de prevenir, algo que ya viene del nacimiento, desde la cuna, desde nuestro vehículo físico, psíquico o energético, y que nos da tiempo no solo al sujeto a poder encajar ese proceso kármico, sino también a todos los que le envuelven y que aprenden al final a convivir, a superar y a aprender todo lo que el karma esconde en realidad. A partir de aquí, vamos a intentar hacer ahora una pausa para las preguntas y, como veis, empezaremos a explicar cómo se crea un karma y hablaremos de ejemplos, pero ahora todas las personas que escriban, por favor, porque es la ventaja de esta grabación, que para el tiempo y el espacio quedará grabado, pero la ventaja es dar gracias a todos estos fundadores, a todos estos navegantes que han empezado conmigo la andadura y que con el paso y en el tiempo, cuando ya no estemos aquí, siempre quedará tanto de forma visual como en vuestras preguntas su aportación para el legado de la humanidad, algo que me resulta maravilloso. Voy a intentar con mi panelista, con Ana, a la que le doy las gracias por toda la ayuda, y veremos ahora, pues, hasta aquí, hasta este punto, cualquier duda, cualquier cosa que tenga que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, e intentaré resolverlo en unos minutos, y así ya conectaremos con esta segunda parte del primer vídeo. Vamos a ello. Decía Sandra, dice, ¿de qué forma anula los otros principios el karma? Bueno, como ya he contado un ejemplo en el principio de la ley del principio de atracción, lo único que anula, ¿qué es? Por ejemplo, en el principio de atracción tú pides abundancia material, dinero, algo que parece que está al alcance de todo el mundo porque es una invención humana, no es más que papel y tinta, no es más que metal en cuña. Y aunque parezca que hay dinero para todo el mundo y que sobra para todo el mundo, hay personas a las que les cuesta eso. Y dirás, ¿y por qué? ¿Por qué lo anula? Cuando el karma cree que hay una enseñanza escondida, muy importante, detrás de la carencia económica, anula la ley de la atracción, el principio de atracción, para que no te conceda esa abundancia material que pides. Ese es un ejemplo de cómo se anularía. El principio de atracción también es un principio universal. Todos pueden proyectar y nutrir con alta vibración algo para manifestarse. Sin embargo, hay gente que lo pide en 2 minutos porque escucha este vídeo o lee lecturas relacionadas con esto y al día siguiente tiene lo que quiere. Sin embargo, hay personas que llevan años siguiendo y estudiando el principio de atracción para modelar su realidad y les cuesta y les cuesta y les cuesta. En este caso, a la siguiente pregunta, que sería complementaria, vale, ¿y cómo dejan de anularlo? ¿Cómo realmente el karma deja de prohibir que el principio de atracción funcione? Pues cuando el sujeto, cuando la persona aprenda qué es lo que debe incorporar en su espíritu de no tener economía, entonces modifica, abre el grifo y te cae toda la abundancia material que quieres. Podríamos aplicarlo a todas las áreas humanas. Personas que piden tener pareja y en 24 horas conocen a 6 o 7 personas alineadas en su camino. Y otras personas que llevan décadas, años, buscando el amor y no solo no les aparece,
sino que aquellos que aparecen parecen ser completamente incompatibles con su vida. Cuando el karma cree que la soledad de pareja puede enseñarte algo más importante que estar en pareja, anúlala el principio de atracción y hará que la pareja demore. No que se te prohíba con un no infinito, pero demore. El karma es capaz de decir un no y un porqué y un sí y un porqué. Bueno, aquí dice, ¿qué tanto repercute el miedo en el karma? Bueno, el miedo repercute en absolutamente todos los principios universales. Pensad que el miedo es una barrera infranqueable. Y cuando digo infranqueable es porque el amor es la única escalera que permite saltarlo. Si actuamos con miedos, nuestro baremo ya nos está diciendo de que hay algo que no funciona, de que hay algo que no va bien. De la misma manera que cuando uno intenta saber que va a engañar a alguien, tiene su baremo que le está diciendo de que hay algo que no va bien. Así es cuando deberíamos incorporar en por qué repercute el miedo, no, en el karma no, en todas nuestras áreas de la vida. El miedo debería ser sustituido por sabiduría, o por confianza, o por amor. Allí donde hay amor, donde hay confianza, donde uno incorpora todo lo que estamos aprendiendo aquí, que va guiado también por un dharma y que va guiado por un camino donde cumplirá aquello para lo que ha sido destinado, incluso en contra de su voluntad humana, que no espiritual, no tendrá por qué tener miedo a nada. El miedo, así como las fobias, son defensas del cerebro. Desconocimiento que, como le falta información, se la inventa y la exagera y la proyecta de forma irracional. No deberíamos tener miedo al karma. Y cuando acabemos las tres partes de todo este hermoso conocimiento de cómo es el karma y cómo funciona y cuál es su verdadera función, veréis que no hay que tenerle miedo, hay que liberarlo y a otra cosa. Bueno, Alicia dice, ¿qué es el libre albedrío? ¿Es verdad que puedo hacer lo que yo quiera o tengo que pasar por la puerta que está destinada y como ya la pase es mi libre albedrío? Bueno, mira, te has preguntado y ya te has contestado. El libre albedrío está confundido en el credo humano, en la creencia humana, porque se cree que el libre albedrío es la libre elección. Es decir, la capacidad de poder decir, yo puedo salir por aquella puerta o puedo salir por aquella ventana. Bueno, en realidad el libre albedrío es tu actitud, el uso de tu voluntad y el cómo utilizas tus poderes de pensamiento, si bien o mal, de forma venenosa o de forma constructiva. Tú decides en tu libre albedrío si usas las palabras para dañar o para ayudar, si gritas o susurras, y también tus actos, si los haces para dañar a otros o para beneficiarlos, si lo haces para dañarte a ti o para beneficiarte. Por lo tanto, cuando dices ¿qué es el libre albedrío? Es la actitud de cómo nos tomamos aquello que nos pasa en la vida mientras nosotros intentamos modelar la vida. Por lo tanto, el universo diría, no puedes elegir salir por la puerta o salir por la ventana, saldrás por la puerta. Punto 1, porque nos lo dejaste escrito tú. Punto 2, porque de las opciones siempre te vamos a dejar la mejor, la que te haga mejor evolucionar y la que haya una enseñanza mayor. Y punto 3, porque el único cómo es cómo vas a cruzar la puerta. El cómo es el único libre albedrío que tenemos. Si con tus actos fluyes, cruzarás la puerta de pie, sano y salvo. Si intentas resistirte, no fluir, e intentas luchar con las fuerzas de la naturaleza y las del destino, puedes acabar cruzando la puerta sin brazos, piernas ni orejas. Porque recuerda, como te he dicho antes, que en definitiva, el cómo tú te tomes las cosas es cosa tuya, pero el cómo reaccione el universo a lo que tú le hagas ya es cosa del universo. También Alicia dice, ¿cómo distingo el moralismo de una acción incorrecta si todo en la sociedad está regulado por el moralismo? Ya, pero en realidad moralismo podría ser algo así como ¿qué pensarán los demás de mí de lo que yo digo? O ¿cómo me van a juzgar los demás con lo que yo hago? No, debería preocuparte en si puedo crear karma o dharma con lo que estoy diciendo o haciendo. Dentro de nosotros tenemos incorporada esa voz angelical, llamarlo ángel de la guarda,
guía espiritual, luz interior, da igual. Pero cada uno de nosotros, desde niños hasta bien la vejez, hasta el último instante, si no tenemos una enfermedad degenerativa, o evidentemente no perdemos nuestras capacidades psíquicas, tenemos la capacidad de saber cuándo decimos algo para tocar una tecla blanca o cuándo decimos algo para tocar una tecla negra. Del mismo modo que cuando hacemos algo, a veces sabemos si es para el beneficio común o para el beneficio propio. Por lo tanto, a la pregunta de cómo distingo el moralismo de una acción incorrecta en la sociedad, bueno, es que las dos cosas te las juzgas tú primero, tanto si crees que es moralmente sucio o tanto si es una acción incorrecta, si lo sabes, si eso parece que tu voz interior te lo ha puesto, no lo digas, no lo hagas y cambia de pensamiento, independientemente de lo que digan los demás. Recordar lo que siempre intento comunicar: lo que opinen los demás de nosotros no es asunto nuestro, es su realidad, es su cerebro, es su opinión, no el nuestro. Elena, hola Elena, dice, ¿qué es la compasión? ¿La compasión libera karma? Bueno, la compasión es la capacidad de comprender que los demás hacen todo lo que pueden. Y la respuesta sería no. No libera karma si no es que el karma quiere que aprendas compasión. Si la enseñanza que hay, por ejemplo, detrás de no tener dinero es que aprendas a tener compasión, el karma será liberado y vendrá abundancia material. Si el karma quiere que aprendas compasión estando solo, sin pareja y amándote a ti misma, entonces con la compasión se liberará el karma y vendrá pareja. Aunque lo vamos a hablar más adelante para no explicar todo en una sola parte, recordar que tenemos 6 horas para poder comunicar y para preguntar y para explicaros 10.000 cosas, en realidad el perdón es uno de los elementos para liberar el karma y la comprensión es el otro elemento. La compasión puede ser solo un libro más en toda la infinita biblioteca del karma. Vamos allá. Otra vez pregunta que dice, ¿solo en este planeta se libera karma o en algún otro lugar? Bueno, ya he intentado contestaros, en todos los planetas, en todas las dimensiones donde hayan seres con voluntad, con libre albedrío, sean con piel azul, con piel verde o con piel caucásica o roja o amarilla, todos los seres que se parezcan a nosotros o no, que estén dotados de la capacidad de discernir el libre albedrío, como te he contado antes, de usar la voluntad para crear o para destruir a su libre voluntad, están sujetos al principio universal del karma. Sea este planeta, sea incluso, como os he dicho antes, un mamífero, un animal con la suficiente capacidad de libre albedrío. Una hormiga podría estar más liberada en relación a un tigre, por ejemplo. No se pueden cortar lazos kármicos con nadie, ni kármicos ni karmáticos. Y más adelante os explicaré algo que, como veis, vamos a romper muchos patrones, vamos a romper muchas creencias incorrectas. Y es que el karma no se vincula a las personas, se vincula solamente contigo. El karma lo inicias, luego os enseñaré un esquema, inicias con una persona, pero toda la repercusión y todo el proceso que hay detrás del karma no tiene nada que ver con la persona a la que se le hizo el daño. Y esto lo contestaremos muy ampliado más adelante. Dice Goretti, no heredamos el karma de nuestros progenitores, pero los patrones de abusos en una familia o la misma enfermedad en una familia no es un karma kármico. Podría ser un karma kármico. Que una abuela tenga una enfermedad que hereda una mamá, que a su vez hereda un hijo, el concepto de heredar no es que hereda el karma, no, significa que hay un karma kármico activo en la abuela que luego lo replica la hija, que luego lo replica la nieta y así de forma sucesiva. Cuando dices, bueno, los patrones de abusos en una familia es exactamente lo mismo. Si una persona fue abusada y luego abusa, como ves, hubo una causa, una acción, o sea, una causa, un efecto, una acción, una reacción, pero hay una repercusión. Si a su vez su hijo luego abusa, hay una repercusión para él. Si el nieto hace lo mismo, hay una repercusión única para él.
Claro, nosotros solemos asociar, yo soy así porque mi padre lo fue, porque mi abuelo lo fue. Bueno, el karma no se hereda, ni entre padres de mismos lazos, ni de no lazos, porque hay gente que cree que el karma puede heredarse de su padre adoptivo, o de su hijastra, o de su madrastra. El karma se hereda de tu ser a tu siguiente cuerpo, a tu ser. Y aunque se repitan los patrones, está bien. Si se repite en la misma familia y tú lo puedes ver y tú lo vives, karmático. Si ya aparece en la familia un patrón de enfermedad siempre igual, un patrón de actitudes negativas siempre iguales, es kármico. Es decir, es algo con lo que han podido venir desde su nacimiento y se ha ido heredando de generaciones en generaciones, pero no del karma, sino el patrón, como bien dices tú. Y no se soluciona comprendiendo el patrón de la abuela. La abuela tiene que comprender el suyo. No, no, pues comprenderé el de mi padre. No, tu padre debería comprender el suyo. Tú solo podrás romper la cadena cuando lo rompas tú, cuando te salgas del camino de baldosas amarillas, cuando te salgas del karma. Entonces encontrarás el dharma, independientemente de lo que luego haga tu hijo, independientemente de lo que luego hagan tus nietos. Dice Elena, Denis, ¿quieres decir que somos automatas, máquinas, inconscientes, y que si fuéramos conscientes y nos recordáramos todo el tiempo no existiría karma? Exactamente sería algo así. Inconscientes no tal como máquinas, sino que somos seres conscientes, inconscientes de nuestra conciencia. Es decir, nosotros somos inconscientes del poder que tiene el pensamiento, pero lo tenemos. Nosotros somos seres conscientes de que podemos hablar, pero inconscientes del poder que tienen las palabras sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y aunque somos conscientes de que el hacer tiene mucha más fuerza que el decir o el pensar, porque es el más poderoso de los tres, la acción, lo que no somos conscientes es de la repercusión que puede tener un abrazo, un beso, una sonrisa, un grito, un golpe, una mentira, porque puede ser mucho mayor de hasta donde y alcanzar muchos más sombras de las que nosotros podríamos imaginar. Cuando alguien es plenamente consciente de su conciencia, se vuelve un ser iluminado, se vuelve un ser consciente. Aplicado toda esta enseñanza a lo que os intento comentar, es que yo llevo muchos años, y espero que este vídeo quede en décadas y a través del tiempo, intentar comprender a la gente que yo me levanto todos los días con una sola premisa: que mis pensamientos, palabras y acciones no hagan daño consciente a otros. Así como está integrado el conocimiento del ADN en el universo, el conocimiento del ADN tiene que estar integrado en el nuestro. Y por encima de cualquier otra cosa, no hacer daño a los demás, ni de pensamiento, ni palabras, ni acciones. Claro que todos lo hemos hecho, pero en el momento en que seamos conscientes de que no todo es blanco y negro, sino que veréis que hay también tonalidades de color, no todo es A o B, hay muchas letras en el abecedario y pueden interpretarse desde distintos prismas, comprender que el daño consciente, el que daña a uno, crea dolor para sí mismo, esa será la premisa que hará desde este momento que toda tu vida cambie para siempre. ¿Cómo se crea un karma? Bueno, parece muy fácil, la definición que os voy a contar parece muy sencilla, realmente es tan sencilla que creamos decenas al día, casi cientos algunos. Dice, ¿cómo se crea un karma? Un karma se crea cuando alguien sabe que lo que va a pensar, a decir o a hacer va a dañar a otro y aún así lo hace. De forma voluntaria y consciente. Es muy importante, voy a repetir esto 40 veces. De forma voluntaria y consciente, cuando alguien sabe que lo que va a pensar, aunque ya hemos hablado que el pensamiento está limitado, pero el pensamiento, cuando vas a saber que lo que vas a decir o lo que vas a hacer va a dañar a otros y aún así, de forma voluntaria y consciente lo haces, se activa el principio regulador del karma. Es decir, aquí tenéis la fórmula. Pensamiento más mala intención con conciencia, voluntario, igual a karma. Palabras
Cuando hemos dicho el pensamiento es no un día, no dos, es la persona que está durante meses y no enfermara, y no le pasara esto, y no tuviera lo que conoceríamos en partes del mundo como el mal de ojo, el desear a otro el mal, y no le pasara, Llega un momento en que no solo la repercusión y la enfermedad recae sobre esa persona, sino que al final genera un karma por emitir pensamientos de forma de hábito, de forma continuada para los demás. Los otros dos quedan muy claros, los hacemos a decenas, millones de personas todos los días. Cuando tus palabras estén cargadas de mala intención, de forma voluntaria y consciente, crearás karma. Y cuando tus acciones, aquello que haces todos los días, por muy pequeño que sea, por muy corta que sea una frase, por muy simple que parezca una acción, cuando tus acciones van acompañadas de la mala voluntad, karma, mala voluntad, de forma voluntaria y consciente, crearemos karmas. Por lo tanto, alguien desde que se levanta hasta que se acuesta puede llegar a crear, decir, pensar y hacer cosas con tanta mala intención, de forma vengativa, de forma nociva, de forma consciente y voluntaria, que en lugar de preguntarse, y aquí es donde vamos a comprender la clave del karma, en lugar de comprender y preguntarse por qué es así, por qué disfruta haciendo daño, o por qué ha encontrado en las sombras la parte en que se siente luz, hasta que no comprenda eso, el karma actuará de forma impecable en su vida y en las siguientes vidas, sin caducar, siempre y de forma eterna, hasta que sea liberado. Contestando a la otra pregunta, ¿cómo no se crea un karma? Porque realmente si no las personas estarán ahora, como os he comentado antes, la sustitución del miedo. No, tranquilos. No se crea un karma cuando se hace daño a otros sin esa mala intención. No se crea un karma cuando hay personas que viven un daño colateral y tu intención no era hacer un daño directo, un daño voluntario, un daño consciente. Es decir, que si nosotros somos empresarios y hemos tenido una crisis económica, una recesión económica, y tenemos que decidir entre cerrar nuestra empresa o perder nuestro patrimonio, nuestra casa, o perder nuestros ahorros, y decidimos cerrar la empresa y echamos a 100 trabajadores a la calle, eso sería el daño colateral de una decisión que ha sido dramática. Tu intención verdadera era no perder tu patrimonio, tomar una decisión a tiempo para que aquello que ha sido construido y ganado con tu trabajo no se pierda en un tránsito de tu vida. Sin embargo, eso no crea karma. Cuando una persona aprovecha como empresario una recesión económica para despedir a los trabajadores que son incómodos, para justificar legalmente que ahora mismo no factura bien y así puedo despedir a aquel que es incómodo o a aquel que de otra manera no hubiera podido o a aquel que bajo otra situación me hubiera costado mucho indemnizarlo y lo hace aposta cuando su verdadera intención no es salvar los pañuelos, salvar su situación laboral, sino aprovechar una coyuntura para destruir y hacer daño sabiendo que es consciente de que hace daño, eso sí crea karma. Por lo tanto, lo que no lo crea es cuando se hace daño a otros sin tu intención. Si tú descubres que en una empresa se está robando porque no se cuadran las cuentas y en realidad descubres que todo un departamento de contabilidad está haciendo algo ilícito y el resultado es despedir todo el departamento de contabilidad, tú no puedes tenerle miedo al karma, porque tu intención era descubrir, sanear y arreglar un problema financiero, no vengarse, destruir o dañar a un determinado departamento de personas con el fin de destruirlas. Aunque tantos los ejemplos que os estoy contando, sí, parece aparentemente que destruyes a 100 familias o que destruyes a todo un departamento donde sus vidas se perjudicarán, ¿tu intención cuál era?
¿Cómo no se crea un karma? Cuando perjudicas a terceras personas por decisiones propias. Claro, esta pregunta es la pregunta del millón. Cuando alguien ha leído el karma desvelado o ahora conoce todo este conocimiento, muchas veces me pregunta, bueno, ahora que conozco el concepto de karma, ¿cómo puedo dejar a mi pareja sin hacerle daño? A ver, eso, si ha habido amor, es imposible. Recuerda, cuando una fuerza emite contra otra fuerza, esta emite fuerza de la misma magnitud en dirección contraria. Es decir, que entre dos sujetos no entre el karma si tú dejas a una persona que dijo que te amó o que te amaba o que te ama en el momento en que tomas esa decisión, evidentemente que le va a doler, evidentemente que va a sufrir mucho. Pero tu intención era que hicieras sufrir a esa persona, castigarla psicológicamente, que llorara, porque muchas personas te contestan sí a esa pregunta, o realmente tu objetivo era alejarte de aquello que ya no te llena, intentar buscar la felicidad por otro camino e intentar buscar en otras personas la luz que crees que ya no te aporta a otro. Aunque incluso esa persona acabe en un desenlace fatídico o mortal, tu decisión ¿cuál era? ¿Dañar a esa persona? Que también hay muchas personas que creen y piensan así, o buscar tu felicidad, aunque con ello conlleve dañar a tu pareja, dañar a la familia, porque también implica unos seres conectados a ellos, dañar muchas veces y de forma inconsciente a unos hijos porque tengan una edad pequeña o porque sean menores o porque no comprendan esa situación de distancia. En unas cosas, cuando se utilizan los niños como armas, cuando se utilizan los divorcios o las separaciones como armas arrojadizas, sí crean karma. Cuando lo que buscas es tu libertad, tu propia satisfacción y que buscas tu camino sin intención de dañar a otros, aunque sean daños colaterales, esto tiene otro nombre, otra parte en el karma, del cual hablaremos y aclararemos. Bueno, ¿cómo no se crea un karma? Cuando se daña a otro, pero la intención es positiva. ¿Eh? ¿Cómo? Cuando se daña a otro, pero tu intención es buena. Como por ejemplo cuando uno da un consejo. Oye, mira, no te lo quería decir, pero ¿sabes qué? Esta inversión que vas a hacer creo no es buena, que no te beneficia. Creo que esta pareja te va a hacer daño, pero bueno, tú haz lo que tú quieras, pero yo creo que cuando alguien muchas veces comparte una verdad que cada uno de nosotros ya tenemos dentro, que sabemos, pero que en realidad no queremos escuchar, también nos están haciendo daño. Dicen que las mentiras duelen, pero es que las verdades son las que realmente duelen, sobre todo cuando las conocemos. Por lo tanto, cuando alguien, a través de dar un consejo, cuando digo una llamada de atención me refiero cuando tú coges a un hijo y le das un rapapolvo, una bronca, le lees un poquito la cartilla y le dices cosas que son para su bien, para su enseñanza, para que aprenda algo de todo el daño que puede hacer o de algo que le puede beneficiar en el futuro, esa persona puede sentirse agredida. Incluso tú puedes sentirte que eres una mala madre por gritar o que eres un mal padre por castigarlo o por ponerle límites, pero no puedes tener miedo al karma desde ese lado porque la intención es positiva. Cuando haces a alguien una advertencia, un consejo o una bronca con el fin de que alguien abra los ojos y se le caiga la venda, si tu intención es desde el más absoluto amor y desde el dharma más profundo, el karma no interferirá bajo ningún concepto. Bueno, para las preguntas que vendrán después relacionadas con esto, ¿cuándo creo karma? ¿Cuándo no lo creo? Diferencia moralista entre lo que he hecho bien o lo que debería hacer, lo que digo y lo que intento decir, lo que quiero hacer y lo que debería hacer. Bueno, ante cualquier acto de la vida que te genere la duda de si estás creando o no karma, ante cualquier cosa que quieras decir, pensar o hacer, antes pregúntate, ¿cuál es tu verdadera intención? Y si detrás de tus palabras hay intenciones negativas, detente de inmediato. Busca otra vía para liberar esa herida. Si lo que vas a hacer tiene una intención negativa y lo sabes de forma voluntaria y consciente, detente, porque eso es lo que va a generar un karma y no eres consciente de hasta dónde va a generar ese dolor en tu vida, tanto en esta
como en las siguientes si no es liberado. Vamos a poner un ejemplo del karma y voy a intentar explicaros ahora, habrá muchas partes, no preocuparos y habrá tiempo, todo el proceso de cómo se crea un karma y todo lo que se genera a nivel de un ciclo, para que se cierre un ciclo. Mirad, imaginaros que estáis en el paro, es decir, no tenéis trabajo, estáis sin empleo y os vais a una oficina de trabajo temporal. Trabajo temporal donde temporalmente te dicen lo que tienes que hacer, lo que vas a ganar y que sabes que de momento pues no es algo permanente, sino que es algo transitorio. Bueno, tú te vas a una oficina de trabajo y te dicen, mire, usted va a cobrar $1000, va a tener que trabajar un mes y usted tendrá que ayudar al departamento de informática de esta empresa. Bien, ya tienes las tres cosas, el cuánto, el cómo y el dónde y el para qué, ya te lo han dicho todo. Si nos quedáramos solo con esto y aprendiéramos a trabajar la gratitud, la compasión, el amor, la autoestima, cualquier otra cosa y pusiéramos todo lo bueno que hay en nosotros en lo que hacemos, el karma no tendría que intervenir. Pero vamos a suponer que me han dicho $1000, un mes y el departamento de informática. Muy bien, y me voy a presentar en esa empresa y lo primero que veo a lo lejos es que la del departamento de informática es una señora de la tercera edad, una señora mayor de unos 64, 65 años, mayor para el puesto en el que tú creías que tenía que estar. Una informática con casi 70 años. ¿Dónde vamos a parar? Y tu máquina empieza a cavilar y se sale del contrato, no solo del espiritual, sino del escrito. Hoy tengo una idea. Y te sale esa vocecita roja. Creo que si en este mes yo pudiera lograr convencer a la empresa de que esta señora es un incompetente y de que esta señora no sabe hacer todas las carreras que yo sé y todo lo que yo he aprendido, lo más probable es que me pueda quedar con su puesto. El guardián del karma, desde el cielo, desde el propio universo, abre y contempla lo que estás haciendo. No puede intervenir, tiene un contrato, pero sí puede mirar. Porque hagamos lo que hagamos, los ojos de Dios nunca descansan. Y se te queda mirando, uy, esto que va a hacer o piensa hacer, me parece que no es lo que estaba explicitado en su contrato, y creo que no es demasiado bueno. Pero vamos a ver a dónde para todo esto. Bueno, uno nos acercamos a la señora, hola señora, y con nuestra actitud karmática, uy, ¿y usted tarda tanto en hacer esto, mujer? Ay, tiene usted que reciclarse más, tendría usted que estudiar más. Muy mal. Mire, ve, tiqui, 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 tiqui. Todo esto que usted ha tardado 4 horas, en 10 minutos lo he hecho yo. Es que usted, ay, ya no vale para esto, ¿eh? Y sin embargo, el guardián del karma desde arriba va diciendo, ¿pero qué está haciendo? No puedo intervenir, pero ¿a dónde quiere llegar? Y va pasando los días y otro día y una semana y 2 semanas. Hola, jefa, buenos días. Oiga, mire, tiene un minuto. Mire, yo solo quiero decir, pues solamente para la producción de la empresa y con toda la bondad del mundo, ¿eh? Mentira. Pero mire, yo creo que esta señora ya para este puesto ya no está, ¿eh? Es muy mayor, ya tarda mucho en hacer las cosas y yo creo que esta señora... yo se lo digo porque yo los días que voy a estar yo voy a hacer lo que pueda, ¿eh? Pero con esta señora ya le digo yo que la empresa no irá hacia ningún sitio. El karma se queda mirando y en ese momento se pregunta, ¿realmente es cierto lo que ha dicho? ¿Realmente se cree sus propias palabras? ¿Lo dice con la intención de beneficiar la producción de una empresa, de mejorar un departamento o de un beneficio propio, sabiendo que va a dañar y que está dañando no solo a una persona que está en su puesto, sino también a otra que tiene la responsabilidad de pagarle su sueldo, de alimentar a su familia y de conservar su puesto de trabajo? Bueno, pasan las 4 semanas y al final le dice, bueno señora,
que nada, ya le veremos, ¿eh? Bueno, jefa, hasta la próxima. Y al final la jefa, haciendo caso a tus consejos de Dios, despide a la señora mayor, te contrata a ti y te hace un contrato indefinido. Bien, ya lo has logrado. Es lo que tú querías, ¿no? No es malo tener ambición. Lo malo es tener que arrancar cabezas para conseguirlo y perjudicar a otros para conseguir tus propios fines. Pero el universo está ahí. Y si pudiéramos metafóricamente, hasta aquí, nosotros podríamos ver. Imagínense si nuestra conciencia es limitada. Nosotros solo veríamos un despido fortuito, un puesto de trabajo fijo y que realmente eres valorado en la empresa, porque evidentemente tu juventud, tu inteligencia y tus conocimientos, que no tu experiencia personal, supera con creces la de una señora que ha estado ahí toda una vida. Hasta aquí podríamos llegar a ver acción, reacción. Pero, ¿y qué hay de la repercusión? El universo en este momento, imaginaos que el guardián del karma hiciera así y pudiera detener el tiempo. ¡Chin! Y el mundo entero quedara congelado, menos el sujeto de la empresa temporal. Y aparece el guardián del karma y le dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, he visto todo lo que has hecho. ¿El qué? He visto todo lo que has hecho. Por favor, yo he venido a que me des una explicación. Solo he venido, sin juzgar, a hacerte una pregunta. Eres un ser con poder, eres un ser con conciencia. Y vengo a hacerte una pregunta. ¿Por qué lo has hecho? Si me convences que lo que has hecho está bien, me retiraré. ¿Pero qué he hecho el qué? ¿Lo sabes? ¿Por qué despedirías a alguien de su puesto de trabajo para conseguir tú el tuyo? Esta es una de las verdaderas funciones del karma. Ayudarnos a preguntarnos por qué pensamos como pensamos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Hay un pero. Tenías pensamiento, palabra y acción libres, pero estabas sujeto a las consecuencias. La mayoría de los seres humanos de la Tierra nunca se paran a preguntarse por qué ha hecho daño a otro. ¿Por qué los seres humanos nos hacemos daño unos a otros? Y ese por qué es lo único que le interesa al guardián del karma. No le importa lo que piensas, no le importa lo que dices, no le importa lo que haces, como si quieres salir a la calle con un arma e intentar disparar a diestro y siniestro. Tienes libertad. Pero cuando tu libertad coarte la de otros y cuando dañe a otros, de forma voluntaria y consciente, solo tengo que hacerte una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué se te pasaría por la cabeza si fueras capaz de analizar durante un minuto por qué las personas parecen disfrutar echando a otras de su puesto de trabajo con el fin de lograr algo que a lo mejor no llega a su fin? Porque eso no está escrito. A lo mejor despiden a esa señora mayor, pero no garantiza que te quedes tú, podrían contratar a otro. Hay cientos de variables que no tienen por qué cumplir con tu ecuación matemática, metida aquí y que no estaba escrita nada más que en tu fuerza de voluntad. Bueno, alguien podría intentar convencer al guardián del karma y decir: pues lo he hecho pues porque lo necesito. Bien, por necesidad. Otro, pues por soberbia, pues para sentirme superior. Otros por miedo a volverme a quedar sin trabajo, por miedo a volverme a quedar sin dinero. Otros, con el ejemplo simple que podría valer hoy, pues porque tengo poca autoestima y por eso actúo así, de forma altiva, de forma soberbia, de forma sobrada, e intento demostrar al mundo que siempre estoy por encima del otro, intelectual, física, emocional o espiritualmente.
porque cada vez que logro esa pequeña batalla y destruyo a alguien en mi pequeño mundo de guerra, me siento reconfortado. Bien, si utilizamos este último ejemplo y llegamos a la conclusión de que alguien hace daño a otro porque tiene falta de autoestima, el karma ya sabe por qué haces daño a los demás. Al menos lo ha descubierto. Siempre lo descubre. Y la persona no lo descubre porque nunca se pregunta el porqué de nada. Entonces, si cogiéramos una hoja de papel, el guardián del karma apuntaría en un lado, como si fuera una máscara de estas que se ponen en Italia en los disfraces de carnaval, en una de nuestras máscaras, como en un ojo, delante va a poner lo que tienes que aprender. Que lo que tienes que aprender, si haces daño a los demás por falta de autoestima, ¿qué crees que es? Autoestima. Y vamos a poner aquí, delante del papel, tiene que aprender autoestima. Y aquí quedará grabado, en esta máscara, autoestima. Sin embargo, como tú nunca te preguntas el por qué y no ves más allá, el universo sí sabe lo que tienes que aprender, pero tú no. Si aplicáramos la misma vertiente en el Dharma, me hubierais contestado mucho más rápido. La pregunta del karma era, ¿pero por qué cuando has hecho daño a alguien, por qué lo has hecho? Ay, pues mira, pues no sé, tendría mal día, estaría enfadada, pues porque no me encontraría bien, ay, no sé. Exacto, no sabes. No saber implica no tener sabiduría. No tener sabiduría implica ignorar. Y la ignorancia serán las raíces y semillas del sufrimiento, pasado, presente y futuro. Sin embargo, con el Dharma es mucho más sencillo. ¿Alguna vez habéis ayudado a alguien? Sí. ¿Alguna vez has prestado tu mano a alguien? Sí. ¿Y por qué? Ay, pues no lo sé, pues porque me siento útil, porque me siento agradecido, porque me siento querida, porque me siento bien. De acuerdo. Entonces, si sabes que el Dharma lo sientes en tu interior porque te sientes útil, te sientes bien, te sientes agradecida y te sientes amada cada vez que lo haces, por favor, cada vez que ese sentimiento sea contrario y sea nocivo, no lo hagas, porque sabes que si no es Dharma, es karma. Cuando alguien roba, cuando alguien daña, cuando alguien asesina, cuando alguien viola, cuando alguien manipula, cuando alguien agrede, cuando alguien insulta, cuando alguien daña de uno u otro modo, de cualquiera de los modos a otro, lo peor es que nunca se pregunta por qué. Sin embargo, lo ha hecho de forma voluntaria y consciente, y aún así lo ha hecho. Por lo que el karma actuará de justicia, de justiciero, de abogado, de juez, y si no lo logras, ejecutará de verdugo. Y todo esto porque tienes poderes, no han sabido enseñarte a utilizarlos correctamente, de forma coherente, porque viniste con los poderes, pero no con un manual de instrucciones. Aunque sí, con una voz, con un sensor que te decía que aunque no sepas cómo funcionan los poderes, sabes muy bien qué voz deberías escuchar para utilizar esos poderes. Bueno, siguiendo con el ejemplo del karma, delante voy a poner autoestima, que aunque la persona que ha echado a la otra y se ha quedado ahí tan pancho no lo sabe, yo lo apunto. Y detrás de la máscara voy a apuntarme todo lo que yo voy a hacerte vivir hasta que aprendas autoestima. ¿Y dónde voy a anotar detrás todo esto, detrás de nuestra máscara? Siguiendo a la señora mayor. Y el guardián del karma hace así, ¡y! Todo el universo empieza a moverse otra vez y sigue a la señora mayor. Esa misma tarde
la señora mayor va a su casa y le cuenta a su marido pues que la han despedido del trabajo, que han cogido a un chico más preparado, más joven y más inteligente, y esa es la razón por la que la han despedido. Y empiezan a hablar entre el marido y la mujer y acaban teniendo una discusión fuerte. El karma toma nota de tus consecuencias, que también desconoces, por cierto. Ha provocado su decisión discusión con la pareja. Punto. Bueno, con el paso de las semanas, la señora mayor no encuentra trabajo y cae en una profunda depresión. Depresión personal. Con el paso del tiempo, el marido no puede soportar esa actitud de la mujer, esa depresión y ese no tener trabajo económicamente hablando, y al final se divorcia de ella y se separa. Separación de la pareja. Pasan los meses y con esa depresión y esa carencia económica, al final tus hijos tienen que irse a vivir fuera o a vivir con el padre porque no pueden convivir contigo, no los puedes mantener. Alejamiento de sus seres queridos. Y por último, cuando pasan unos meses recibes una carta del banco que tu casa va a ser subastada y que tienes pocas horas para abandonarla. Al final, levantamiento de bienes. Punto. Bueno, creo que todo esto es todo. ¿Eres consciente de todo lo que has provocado en la vida de otro? No hablo de la reacción de la señora, que evidentemente puede reaccionar enfadada, indignada, iracunda, demandando a la empresa, demandando a quien sea. Tu acción fue despedirla, su reacción puede ser enfadarse o denunciarte o entrar en pleitos. No. ¿Eres consciente de la repercusión que por una carencia en tu espíritu has provocado? Bien, así es como funciona el karma. Y por eso es lo más maravilloso para el espíritu, pero lo peor para el ego. Lo maravilloso para el espíritu es que el karma te va a hacer vivir todo esto que he apuntado en primera persona, aunque lo desconozcas, hasta que aprendas esto, que también lo desconoces. Y adivina qué, no caduca. Si no es en esta vida con lo que has hecho, será en la siguiente, y si no en la siguiente, y será en la siguiente, porque lo que no se aprende, se repite. ¡Wow! Como veis, el ejemplo más allá de lo que tú ves y de lo que tú comprendes. Cuando ya tenemos la máscara con la parte de delante aquí escrita, autoestima, es lo que tiene que aprender, y la parte de atrás con todo lo que tiene escrito, esto se queda enganchado en el aura. Y pasa el tiempo esperando al mejor momento, aunque pueda manifestar el sufrimiento, que a través de lo que yo apunté aprendas lo que no conoces. Y por eso es tan frustrante para el ego. Sé que cuando sufro, estoy sufriendo algo que no conozco que hice para aprender algo que desconozco, simplemente por no preguntarme el por qué hago lo que hago con el poder de mi libre albedrío. Espero que esta primera parte de cómo se crea un karma podamos aplicarlo y podamos reflexionarlo un poquito apuntado en un esquema, y podréis ver que el ejemplo del karma tiene concretamente 4 pasos. Resumiéndolo para las últimas preguntas hasta aquí, primer paso de la creación del karma. 1. Creación del karma, es decir, cuando yo digo algo que sé que va a hacer daño y lo digo. Cuando yo hago algo que sé que va a hacer daño y aún así lo hago. O cuando durante muchos días, muchos meses, mucho tiempo emito pensamientos de malestar o de ira o de odio hacia otro, que aunque sé que está mal, lo sigo emitiendo. En esos 3 casos se crea el primer punto, creación del karma. Segundo punto, como os he contado, se registran las consecuencias creadas.
por tu karma, por tu acción, no por la reacción, sino por la repercusión. Y adivina qué, lo desconoces. Todo lo que le ha pasado a esa señora, fruto de tu karma, de meterte en un camino que no te toca, lo desconoces por completo. Por lo que cuando lo vayas a vivir en primera persona, creerás desconocer el origen, el efecto que provocó esa causa, cuando la causa de todos esos efectos has sido tú. Cuando yo tenía 6 o 7 años y tenían que explicarme todas esas energías de forma telepática, el concepto de karma, a un niño de 6 o 7 años, siempre me decían, el universo actúa como un frontón, como una pared. Si tú coges una bola de luz, de amor, de ayuda o de gratitud y la lanzas, el universo rebotará esa pelota hacia tu vida. Si tú coges una pelota de odio, de dolor o de venganza y la lanzas al universo, esta la rebotará a tu vida. Pero no olvides que con el paso de tus vidas, recibas la pelota que recibas, la lanzaste tú primero. Y eso lo que nos explica es que así como hay un pasado para todo santo, puede haber un futuro para todo pecador. Y esa es la hermosa función que tiene el karma para ayudarnos a comprender por qué hacemos lo que hacemos, tanto de bien con los demás, que sería el dharma, como el karma, por qué nos dañamos a nosotros mismos cuando hacemos daño a otros. Cuando ya hemos registrado las consecuencias creadas, se engancha la máscara en el aura, como si fuera algo así, pues como algo flotante, como algo que queda aquí en nuestra aura, que desencarnamos cuando tengamos otra aura, volverá ahí otra vez, y ahí queda. ¿A qué espera? Bueno, recuerda, no puede heredarse a otras personas y además no caduca. ¿A qué espera? A una situación donde sientas amor o donde estés condicionado por el poder para poderse manifestar. Es decir, el punto 4 dice, el karma, la máscara del karma, espera las situaciones donde la máscara pueda manifestarse para ser liberada. Preferentemente, el amor y el poder son el ingrediente ideal para que se enganche. Es decir, un karma no puede despegarse y engancharse en otra persona para que tú lo vivas si no hay un lazo de amor o de poder. No se le enganchará un karma al panadero porque cambias de panadería y ya está. Al karma le gustan las suegras, le gustan los hijos, los hermanos, los maridos, los jefes, los encargados, los supervisores. En aquello donde más ames o en aquello de lo que de más dependas, será el ingrediente ideal para que pueda manifestarse el karma. Y en esto solo habrán dos opciones. A, que liberes ese karma y por tanto el fin de ese sufrimiento y no vuelva a repetirse jamás. O B, que vuelva de la máscara al aura, al sujeto, a la espera de poder repetir de nuevo el paso 4. Es decir, cuando alguien está manifestando una máscara nuestra y no logramos liberarla, esta vuelve otra vez a nuestra vida. Primero se manifiesta en la vida de otro y si no logramos liberarla, vuelve a nuestra vida, hasta otra situación de amor o otra situación de poder. Que yo amo a un ser mucho, se engancha esa energía, esa máscara. ¿Cómo que se engancha? Sí, sí. Delante lo que tenemos que aprender y detrás lo que esa persona nos va a hacer vivir en primera persona hasta que aprendamos esto o hasta que intentes huir. Como ya te he contado, opción A, que aprendas esto y se rompa la máscara. Opción B, que no lo aprendas y esa máscara pasa de esa persona otra vez a tu aura. Y así
eternum for eternum, hasta que logremos aprender algo que desconocemos a través de un sufrimiento que desconocemos que hemos provocado. Y hasta aquí es la primera parte del curso online del karma desvelado. Quedémonos con este ejemplo de los 4 pasos para poder continuar en la siguiente parte del vídeo. Vamos a intentar aclarar las preguntas, los minutos que nos queden, de alguna duda que haya surgido hasta aquí, hasta este punto que hemos hablado, y ya terminaríamos por hoy pues esta primera parte. ¿Mentir con buenas intenciones crea karma? A ver, recuerda, mentir está permitido en el contrato, tienes libertad para decir lo que quieras. Pero sinceramente, tú sabes que mentir está mal, ¿verdad? Sí, pero... No, pero ni mentira piadosa, ni mentira bondadosa, ni mentira para nada. Mentir implica camuflar la realidad o distorsionarla. Y tú sabes que esa está mal, que esa acción estaría mal. Y aún así, sabiendo que mentir es malo, de forma voluntaria y consciente lo ejecutas. Tú dices, pero si es con buena intención, ¿crea karma? No. Si es con buena intención, no. Hemos dicho, palabra más mala intención, karma. Acción más mala intención, karma. Pensamiento más mala intención. Sin embargo, mentir y buena intención parece antónimo, ¿no crees? Bueno, yo sé que miento, yo sé que mentir está mal, pero ya, es que el pero es lo que va a hacer que el tiempo se detenga y que las repercusiones y las consecuencias se activen. Oye, mira, yo no voy a mentir respecto a eso, así que deberías saber la verdad. O mira, deberías preguntárselo a la fuente. O mira, no te voy a mentir, pero no quiero contarte la verdad. No te voy a mentir, sin embargo, no voy a transmitirte la verdad. Pero mentirte no, porque sé que está mal. Entonces, mentir nunca, pero si no quiero revelarte esa información, pues tendrás que descubrirla por ti mismo. No mientas, pero puedes omitir. Pero tú sabes que mentir, el hecho de crear un falso testimonio, de distorsionar la realidad, sabes que está mal. Bueno, pero no pasará nada, una mentira piadosa, una mentira pequeña. Consecuencias pequeñas, repercusiones pequeñas, karma pequeño, pero karma, al fin y al cabo. Y aunque un karma sea muy pequeño, como una canica, si se llena todo un suelo de millones de canicas, serías incapaz de llegar a la puerta sin romperte el cuello. Dice, ¿o qué tanto implica evitar decir una verdad para no causar daño? Bueno, eso es un dharma. Aunque otro opinaría lo contrario de lo que te acabo de decir, tú no me dijiste la verdad y eso está mal. No, yo no te mentí. Eso es lo que estaba mal. Mentirte es lo que hubiera estado mal. Pero no me revelaste la verdad para no causarte daño, por una buena intención. Dije que no quería hablar de eso, o que preguntaras a otro, o que deberías buscar la verdad por ti mismo, pero tú la sabías. Ya, pero yo no tengo que mentirte para no hacerte daño. Puedo no revelarte la verdad para no hacerte daño. Hay que tener cuidado con la relación entre el daño y la buena fe, ¿eh? Pero tu pregunta directa, ¿con buena intención crea karma? No. Con buena intención no. Al fin y al cabo todos hemos mentido y mentiremos, seguramente, a la que bajemos la guardia. Dice, Denis, hablas de alma y espíritu. ¿Qué diferencia existe entre esas dos palabras? Gracias. Muy buena pregunta. Mirad, cuando todos estamos dentro, metidos en un cuerpo, el alma es la unión de nuestro espíritu más nuestro espíritu guía o nuestro ángel de la guarda. Cuando estamos sometidos a este vehículo físico, nosotros y nuestra voz guía, alma. Cuando abandonamos nuestro cuerpo y estos dos espíritus se separan, el guía es un espíritu libre y tú eres un espíritu libre, el yo superior, tu espíritu auténtico. Aquí somos espíritus. Alma, espíritus. Por lo que todos los seres encarnados somos almas. Todos los seres desencarnados son espíritus. Hay otra, dice, una hermana manchó mi reputación con mentiras a otros familiares.
Me afectó mucho un tiempo y me enfermé en ese lapso. Traté de arreglarlo y ella me rechazó. Todo por la herencia de una casa. ¿El karma es mío o de ella? Esto es lo que hablaremos en la segunda parte del curso online, pero pueden ser las dos cosas. En una situación tu hermana ha podido crear karma, o como hasta lo que hemos hablado hoy, tu hermana puede estar llevando una máscara tuya, un karma tuyo. Contestaremos a esa pregunta, a la diferencia entre cuándo crean karma y cuándo devuelven karma, en la próxima parte del vídeo. Y dice, hacerse daño a uno mismo como suicidio, drogas, etcétera, ¿es hacerse karma a uno mismo? Gracias. Bueno, aún así, cuando uno se daña a sí mismo, debería preguntarse por qué lo hace. Tú sabes que drogarse está mal y aún así lo haces. ¿Por qué? O que alguien se intenta quitarse la vida, sabe que va a generarse un daño y que eso va a generar no solo consecuencias directas a ti, sino una repercusión también para todos los seres que te aman y todos los seres que te necesitan de algún modo. Hasta que no seas capaz de resolver el por qué haces lo que haces, todo aquello que sabes que va a generar daño y aún así, de forma voluntaria y consciente lo haces, crea karma. Incluso la gente que ha intentado suicidarse y no lo ha logrado puede llegar a recibir el apoyo de sus familiares o el más absoluto rechazo. De la misma manera que alguien enganchado a unas drogas puede recibir el rechazo de toda una sociedad entera o todo su apoyo. Dependiendo de si es A o B, veremos si esa experiencia va por el sendero del karma o del dharma. Y eso lo hablaremos en las siguientes partes, conforme vamos complementando, ¿eh? Dice, ¿cómo hacemos para no salir corriendo? Para no huir de los karmas. Bueno, comprendiendo que detrás de todo sufrimiento hay una lección y que si comprendemos esa lección, el sufrimiento cesará para siempre. Sin embargo, si huimos, el sufrimiento no caduca. Lo que no se aprende se repite y esperará otra vez una situación de amor o una situación de armonía o una situación de poder o de dependencia para volverse a manifestar lo mismo una y otra vez. Si somos conscientes de que esta primera parte nos enseña que hay una lección detrás del karma y que tenemos que aprender de ella, empezaremos a ver el sufrimiento con sonrisa, con dolor, pero con sonrisa, sabiendo que al fin y al cabo es una obra de teatro que está montando nuestra alma para nosotros mismos, o sea, nosotros y el guía, alma. Si intentamos huir de aquello que nos hace iluminarnos, lo único que estamos haciendo es perpetuar el daño. Espero que esta primera parte haya quedado un poquito clara y gracias por estar ahí, gracias a todos por acompañarme en este hermoso viaje y nos veremos la próxima parte del vídeo y tal y donde lo hemos dejado, continuaremos. Feliz vida, disfrutar muchísimo, reflexionar esta primera parte y cuando estemos preparados daremos un paso más hacia adelante. Gracias por estar ahí.